35 años de la Constitución Política de Colombia. Esto es lo que cumple la Carta de Navegación de nuestro país. Si usted no lo sabe, es esa Constitución que le mostraron cuando era niño, pero es una carta importante porque ahí le están diciendo qué derechos tiene, qué derechos no tiene, qué obligaciones tiene, por ejemplo, el presidente de la República con todos los colombianos, qué obligaciones tenemos nosotros, los colombianos, entre sí, con la nación. Es definitivamente una carta de navegación que algún magistrado dijo, es importante tenerla hasta en la guantera del carro, porque ahí podemos encontrar nuestros derechos, nuestros deberes y de todas las instituciones que están en nuestro país. Es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, a la quien le damos la bienvenida porque sin duda por este año es la primera guardiana de la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional fue creada hace 35 años, fue una de las instituciones jóvenes, nuevas que se creó en ese momento junto con otros mecanismos como lo que le gusta a usted, la tutela. A todos los ciudadanos nos gusta defendernos con la tutela y esas fueron las nuevas entidades que nacieron hace 35 años. Se creó una corte que hoy es una sala colegiada que toma determinaciones muy importantes para nuestro país. Doctora, muchas gracias por atendernos y inicialmente quiero preguntarle, ¿cuál es el balance de 35 años de funcionamiento de esta Constitución? Rocío, muchísimas gracias a usted por esta entrevista y un saludo muy especial para la audiencia, para todos los colombianos que nos están oyendo. Rocío, el balance de los 35 años de la Constitución es profundamente positivo. La Constitución de 1991 le devolvió la voz a los ciudadanos. Pasamos de ser un país centralizado, excluyente, a uno que se funda en una democracia que es pluriétnica, que es multicultural y que es participativa. Y creo que el mayor logro de estos 35 años es que el ciudadano de a pie sabe que tiene unos derechos y que tiene herramientas como la que usted estaba refiriendo, como la tutela, para hacer valer esos derechos. Doctora, usted hablaba que los colombianos sabemos de la Carta Política. ¿Será que sí sabemos o digamos esa es una parte de la labor que tenemos, en la que tenemos que avanzar instituciones, medios de comunicación, sociedad, academia? Porque yo siento es que en muchas ocasiones vemos la Constitución como un libro en la biblioteca que de pronto me sirve para hacer una tarea, pero la realidad es que ahí están todas las garantías que tenemos. Cuando no sabemos qué hacer a nivel de instituciones, podemos acudir a ese texto. Rocío, muy importante lo que usted está diciendo, la labor pedagógica. Desde la Corte Constitucional hemos impulsado unos talleres para los niños, por ejemplo. Tenemos programas para que los niños desde muy pequeños conozcan la Carta Política. Pero también es importante que todos los ciudadanos nos empoderemos de hacer conocer nuestra Constitución. Yo creo que todos los días tenemos que tener plena conciencia de que esa carta política, esa constitución, ese libro, es la carta de navegación de todos los colombianos. No solo en la organización del Estado, sino en todos los derechos que tenemos. Y sí, es importante, Rocío, insistir en esa labor pedagógica. Como le digo, desde la Corte tenemos varios programas en ese sentido. Tenemos convenios, por ejemplo, con la Alcaldía de Bogotá. Es uno de tantos que nos permiten llegar a los niños, a los jóvenes, pero también hay otras instancias en donde compartimos conocimiento, en donde hacemos actividades, seminarios, etcétera, con personas de todas las edades. Pero sí es importante apropiarnos de la Carta Política y difundirla. Pero doctora, sí lo estamos haciendo porque ustedes han ido a las regiones, van donde los niños. ¿Qué es lo que se encuentran ustedes? Porque definitivamente la visión de ustedes es importante porque a veces es frustrante que la gente ni siquiera sabe cuáles son los derechos fundamentales que nos tocan a todos en el día a día. Sí, Rocío, tiene toda la razón. Tenemos desde la Corte un programa que se llama Diálogos Constitucionales desde hace un par de años, unos 3 años, en donde acudimos a diversas instancias para promulgar, para proponer
un conocimiento más amplio sobre la Constitución y sobre los derechos. Este año en particular, Rocío, es muy interesante porque hemos decidido ir a la región, ir a los lugares a donde la Corte Constitucional no había ido. Entonces le voy a poner un ejemplo. Estuvimos en Barichara hablando de agua, de un tema que les preocupa en Barichara. ¿Cómo podemos hacer desde la Constitución? ¿Cuál es el derecho al agua potable? ¿Cómo se protege? Etcétera. Estuvimos en Leticia, Rocío, la primera vez en la historia de la Corte que nos desplazamos a Leticia. ¿Y de qué fuimos a hablar? Del reconocimiento de las distintas etnias. Entonces, es un tema que le toca la fibra y le toca el corazón a Leticia. Y tenemos este año otros diálogos programados. Vamos a ir a Quibdó. La Corte también debe esa visita a Quibdó. Vamos a ir a Popayán. Es decir, estamos recorriendo todos los lugares del país para que este conocimiento de la Carta Política no se limite a las grandes ciudades, sino que hagamos un recorrido en donde, como usted lo dice, nos encontramos con ciudadanos felices de tener a la Corte Constitucional en su región y de espacios en donde puedan hablar y puedan expresar todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, pero también todas las dudas que tengan para hacer valer sus derechos y para que sepan cómo funcionan mecanismos como la acción de tutela. Por eso digo que sí se ha ampliado el conocimiento, que aún no es falta, que es un reto importante, pero en la Corte Constitucional estamos convencidos de la necesidad de ir a todos los rincones del país para que la Carta Política se oiga, que resuene en todos los rincones de nuestro país. Presidenta, usted habla de un buen balance de la Constitución política, pero cada año, cada gobierno se escucha el sonido de la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que reformarla. ¿Cuáles son esos desafíos y hasta qué punto sería viable? Muchos dicen que es una constitución joven, que se está desarrollando. ¿Sigue ese ambiente, sigue ese precepto o ya podemos hablar de una constitución madura o más bien una constitución que necesita reformarse? Mire, Rocío, yo le diría lo siguiente. La Asamblea Constituyente es un mecanismo que está contemplado, está establecido en la Constitución política. Y es un mecanismo que debe satisfacer tanto una instancia de deliberación ante el Congreso de la República como una instancia judicial ante la Corte Constitucional. Sería dentro de ese proceso de llevarse a cabo eventualmente que habría que evaluarse la conveniencia y la juridicidad de una iniciativa de esta naturaleza y todo en ejercicio estricto de las competencias asignadas por la misma Constitución. Es decir, es un mecanismo contemplado en la Constitución como otros mecanismos de reforma. Sin embargo, Rocío, es muy importante destacar, como usted lo anunciaba, que la Constitución, que hoy cumple 35 años, sin duda alguna nos ha permitido tener una democracia sólida y una democracia madura. Es una Constitución joven, porque 35 años para una carta política que define los destinos de cualquier país, pues es una Constitución joven. Pero además contiene un magnífico catálogo de derechos, contiene los mecanismos para su protección. Es una Constitución que todavía, al tener 35 años y ser joven, tiene muchísimos aspectos por desarrollar entre las distintas autoridades, entre las distintas instituciones y por los mismos ciudadanos para aprovecharla. Pero otra cosa interesante, Rocío, y que siempre tenemos que tener en cuenta, es que es una Constitución que proviene del consenso de todos los sectores que existían en un momento tan duro que fue el momento en el que se estableció la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en uno de los momentos más difíciles de nuestro país y que logró sacar adelante un consenso de una nueva carta que oyó a todas las vertientes que existían en ese momento en nuestro país. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre en el radar. Y es que, pues, para que la gente sepa, en ese momento la Asamblea Nacional Constituyente hasta tenía un director técnico de fútbol, que es el doctor Maturana, Francisco duró poco, Maturana. pero, pues, para que la gente sepa, era tan diversa, tan llena de diferentes sectores, que hasta un director técnico de fútbol estuvo allí. Eso lo hace muy valioso, Así ¿no? es.
Así es, Rocío, como usted lo dice, en ese momento se unieron todos los sectores, se unieron indígenas, se unieron mujeres, partidos políticos, tendencias, etcétera, en un momento, Rocío, en el que, recordemos, a finales de los 80 y comienzos de los 90, pues teníamos una situación bien difícil y bien complicada. Y ese clamor de esa necesidad de hacer unas modificaciones que permitieran poder enfrentar esa situación, convocó, como le digo, a todos los sectores, incluso, como usted muy bien lo dice, tuvimos hasta un director técnico, es decir, se oyeron todas las voces presentes en nuestro país en ese momento y lograr un consenso para sacar una carta política en esas condiciones y con tantas voces, pues es algo muy loable y es algo que nunca debemos olvidar, porque es un pacto y es un pacto que sigue vivo 35 años después. Bueno, doctora, 35 años después la reflexión, ¿cuál es con respecto a lo que hay que mejorar y lo que hay que cambiar? Pues, Rocío, yo creo que acá el llamado y lo que hemos hecho desde la Corte Constitucional siempre en nuestras funciones y competencias es proteger la constitución política, protegerla y ejecutarla. Y yo creo que ha habido muchos retos y muchas cuestiones difíciles o más complejas de proteger. Nuestro país es un país, Rocío, como todos lo sabemos, que ha enfrentado muchísimas coyunturas, muchísimos retos, muchas vicisitudes. Siempre somos resilientes, siempre salimos adelante, pero esa carta de navegación nos ha permitido estar firmes. Yo le voy a poner un ejemplo de retos y de cosas que en estos 35 años han sido creo que difíciles, que han sido bastante retadoras y es, por ejemplo, la protección de la separación del ejercicio del poder. La Constitución tiene todos estos principios en donde se habla, sobre todo en el artículo 113, pero en otros tantos, de la separación del ejercicio del poder público, de las ramas del poder público, pero también habla de una colaboración armónica. Sin embargo, mantener ese equilibrio cuando a veces las corrientes políticas intentan concentrar el poder, pues ha sido una prueba de fuego constante para la Corte Constitucional. Y esto se lo digo incluso desde el mismo momento en que se promulgó la Constitución. En estos 35 años eso ha sido una prueba de fuego. Siempre existe la tentación de desbordar esos límites institucionales. Nuestro papel en la Corte, más complejo, pero a su vez más sagrado, ha sido decir no con firmeza técnica cuando se amenaza ese equilibrio. Ese es uno de los ejemplos. Pero, de nuevo, la Constitución consagra, como lo decía anteriormente, una amplia gama de derechos, una amplia gama de mecanismos de protección, un aparato orgánico muy importante y muy fuerte para dar cumplimiento a esos derechos, de manera que, pues, lo importante, como decía, es proteger esa carta, pero también ejecutar y desarrollar todas las cosas que allí están y que muchas de ellas todavía tenemos una deuda como Estado para desarrollar. Doctora, ustedes hablan de ese tema de la separación de poderes. En este gobierno ustedes hicieron varios llamados, como también lo hicieron las otras cortes, por varias manifestaciones que hizo el Ejecutivo. ¿Cuál es el mensaje que ustedes tienen hoy cuando ya estamos a pocas semanas de tener un nuevo gobierno? Rocío, mire, siempre la constitución política ha estado por encima de cualquier coyuntura política. Y en la Corte hemos sido muy claros en señalar que nosotros respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con las que protegemos nuestras competencias. Entonces, como le digo, la Constitución siempre estará por encima de cualquier coyuntura política. El mensaje para el gobierno que entra y en general para todos los gobiernos, Rocío, pues es de total respeto y de colaboración armónica como lo establece la Constitución, pero con una línea clara. Y es que la Constitución es el límite del poder político. Y el mensaje, claro, también es que la Corte Constitucional seguirá actuando como este árbitro imparcial, garantizando que
en el caso por supuesto, ya estamos entrando en un nuevo gobierno próximamente, pues garantizando que el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas que se tramiten y las reformas que se formulen, pues siempre estén encausadas dentro de lo que establece la Constitución y que siempre protejan los derechos fundamentales de los colombianos. Ese debe ser el mensaje siempre, Rocío, de cara a la Constitución. Bueno, ¿para qué se ha utilizado en su mayoría o qué derecho es el que más están pidiendo tutela los colombianos? ¿Cómo se ha comportado la Corte frente a ese reto? Mire, Rocío, la labor de la Corte Constitucional se bifurca en dos actividades. Una es el control de constitucionalidad de las leyes, que es lo que nosotros llamamos control abstracto, pero para que entienda toda la ciudadanía es revisar si las leyes cuando se demandan, o a veces es un control automático, pero revisar si las leyes o los decretos con fuerza material de ley están de acuerdo o no con la Constitución. Esa es una. Pero la otra, que también es igualmente importante y que es maravillosa, es la que toca más al ciudadano y es justamente la revisión de las acciones de tutela. Yo quiero decirle que este mecanismo ha sido un mecanismo que surgió en la Constitución del 91, como lo sabemos, en su artículo 86, y que ha sido apropiado por los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales. Los jueces en Colombia, todos los jueces son jueces constitucionales, todos los jueces están llamados a resolver acciones de tutela. Pero en la Corte Constitucional lo que hacemos es revisar todas las decisiones de tutela sin distinción alguna que se profieren en el país. Entonces, imagínese esa labor para la Corte, eso es un reto, es hermosísima la labor. Y además eso tiene como fundamento verificar que se estén cumpliendo de debida forma la protección de los derechos fundamentales, pero también hacer pedagogía y también dar línea para que los jueces constitucionales sepan cómo fallar. Hoy en día, Rocío, al día estamos recibiendo aproximadamente 5.600 tutelas o un poco más de tutelas al día. Eso quiere decir que al final del mes, cuando se hace la sala de selección de tutelas integrada por 2 magistrados que se sortean, pues más o menos hay un rango entre 90.000 a 100.000 acciones de tutela que estamos revisando. Y son distintos temas. Sin duda, uno de los temas que más ha contribuido al aumento de las tutelas, pues es lo que tiene que ver con la salud. La situación del sistema de salud, que a todos nos preocupa, que todos conocemos, pues ha significado también en la práctica un incremento de las acciones de tutela. Nosotros trabajamos a toda máquina para poder hacer una muy buena revisión y una muy buena selección de las tutelas que consideramos importantes para que la Corte se pronuncie. Pero aquí decir, Rocío, me pregunta por un derecho, pues el de la salud en este momento es uno que, como le digo, incide muchísimo. Este es un derecho, todos sabemos, fundamental, no se puede suspender, no se puede retroceder. La Corte, a pesar de la complejidad del sistema y de los problemas que ha habido, pues ha sido un salvavidas de millones de colombianos frente a las fallas que ha presentado el sistema. Nosotros hemos hecho un llamado claro y es que cualquier reforma, cualquier ajuste administrativo en el sistema de salud debe siempre poner en el centro el bienestar del paciente y también la continuidad del servicio sin improvisaciones. Usted sabe, Rocío, y les comparto a los televidentes también, pues que en la Corte Constitucional hay una sala de seguimiento a una sentencia que es la TT 760 del año 2008, que es la que estableció el carácter autónomo del derecho fundamental a la salud. Y desde ese entonces hay una sala de seguimiento que todos los días trabaja para contribuir a la superación de esta inmensa problemática. Acá hay 3 magistrados en esa sala trabajando día a día incansablemente para poder, de una manera como siempre rigurosa, técnica, proferir autos que de alguna manera contribuyan a la superación. Pero ese es el panorama que hoy le puedo contar en materia de tutela y la salud, pues es uno de esos derechos allí que están siendo bastante vulnerados, Rocío. Y en derecho de salud está, por ejemplo, ¿qué temas? Porque uno de los que uno más escucha es el de los medicamentos. Sí. Hay una gama, Rocío, sin duda los medicamentos,
pero también estamos hablando de procedimientos, de autorizaciones, también estamos hablando de citas, es decir, hay una gama muy, muy, muy importante en materia de derecho de salud. Sin lugar a dudas, la provisión de los medicamentos, medicamentos escasos, pues es uno de esos rubros que adquiere muchísima importancia, pero como le digo, hay una amplia gama en esa materia. Doctora, quizá usted me lleva a un tema que preocupa porque la gente del común dice, confío en la tutela, voy al juez, el juez falla a mi favor y lo que hoy estamos encontrando es que las órdenes no se cumplen. Ya ni siquiera importa el desacato, ni siquiera importa la temeridad de un posible arresto. ¿Qué han identificado ustedes sobre el tema de la falta de acatamiento de las decisiones que ustedes toman? Sí, Rocío, es un tema que nos preocupa sobremanera, es un tema en el que ha habido muchísimos estudios también de campo sobre el cumplimiento de las órdenes que imparte la Corte Constitucional, no solamente en salud, sino en muchos otros temas. Pero claro, entendemos la preocupación y el desazón del ciudadano. Y yo le diría, Rocío, más que una cifra o un porcentaje, acá lo más preocupante es, como usted lo dice, pues la persistencia del desacato en sectores críticos, por mencionar algunos, cárceles, salud, del que estamos hablando, atención a víctimas. Bueno, hay otros, hay otros. En salud se evidencia un poco más, por supuesto, por la entidad y por la urgencia del asunto, pero ocurre en muchos otros ámbitos. Aquí decir, Rocío, que cuando una autoridad desobedece a la Corte, en realidad no está ignorando a un juez, sino que está desamparando a un ciudadano. Y lo que hemos venido trabajando es en el fortalecimiento tanto de las salas de seguimiento que tenemos, la que le menciono en salud, como otras que tenemos para estados de cosas inconstitucionales, las hemos fortalecido y también hemos fortalecido lo que tiene que ver con los incidentes de desacato. Es que orden que imparte la Corte es una orden que se debe cumplir porque la desobediencia institucional sin duda debilita completamente la democracia y afecta la confianza de las personas en la actuación del Estado en su conjunto. Esta es una problemática difícil, pero nosotros seguimos trabajando día a día en esto. Aparte de lo que le he mencionado, Rocío, estamos convocando a distintas autoridades e instituciones que también tienen que ver con el cumplimiento de las órdenes para ver cómo generamos un plan de acción rápido, conjunto, que nos permita avanzar en esto. No es fácil, no es fácil, Rocío, pero entendemos el desazón, entendemos la preocupación. Sin embargo, un mensaje para la ciudadanía es que la Corte sigue acá, sigue firme. El tema del cumplimiento de las órdenes, como le digo, es un tema recurrente, preocupante, pero que estamos abordando de diferentes maneras y vamos a trabajar, como le digo, en mesas conjuntamente con autoridades que también tengan dentro de sus competencias las funciones de hacerle seguimiento a las órdenes y de lograr su cumplimiento. Pero sí es un tema que nos preocupa mucho, Rocío. Presidenta, ¿tienen ustedes algún índice de porcentaje de cuántas de las decisiones que ustedes emiten no son acatadas? Porque es que no solamente son las tutelas. Por ejemplo, en el tema de la eutanasia, ustedes han hecho ya más de 10 solicitudes, exhortos para el tema del aborto, para diversos temas que son complejos, que le corresponden al Congreso de la República, pero no se han acatado. Más o menos ¿esa rebeldía tiene un porcentaje? Rocío, no quisiera darle en este momento un número, un porcentaje precisamente porque estamos trabajando en la identificación y estamos trabajando, como le digo, conjuntamente con diferentes autoridades, con convenios, para revisar el asunto. No quisiera entrar en un número, seguramente en unos próximos días o en unos próximos meses muy cortos esperamos sí podamos tener este panorama ya además, como le digo, evaluado no solo desde la Corte Constitucional, sino también desde la colaboración de otras entidades para dar un porcentaje. Pero como le digo, sí nos preocupa, como le digo, sí es un tema de trabajo constante y esperamos que este trabajo conjunto pueda rendir frutos muy prontamente.
Doctora, viene también con el nuevo gobierno un ministro de Justicia y viene seguramente el tema de todos los gobiernos, la reforma a la justicia. ¿Cuál puede ser un fortalecimiento efectivo para la Constitución, para que eso que está escrito ahí tenga vida y se materialice? Por ejemplo, darle más dientes a ustedes para que puedan hacer cumplir esos fallos. Pues Rocío, mire, habría diferentes temas. Yo no quisiera señalarle algunos temas en particular porque eso también depende de varias instancias, como por ejemplo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Nosotros siempre analizamos en conjunto las necesidades de las diferentes corporaciones, las necesidades de la rama judicial como un todo. Entonces, pues mal haría yo en hablarle de algunos temas puntuales o de algunas reformas puntuales. Si hay mucho que hacer, por supuesto hay mucho que hacer, hay muchas ideas. Esto tendrá que ser pues un trabajo que se lidere a partir del diálogo institucional, un trabajo que se lidere a partir de, por supuesto, del liderazgo del ministro de Justicia, pero como le digo, es un tema que tendremos que revisar al seno de cada corporación y al seno de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Oportunidades, Rocío, pues siempre habrá muchísimas, mecanismos siempre habrá muchos. Y recordemos además, Rocío, que recientemente hubo también una reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que la Corte Constitucional, además, en el ejercicio de su control de leyes estatutarias, pues revisó y que eso implicó unos ajustes, unos cambios. Entonces yo creo que en materia de políticas públicas, porque esto tiene que ver también con políticas públicas, es un trabajo, como le digo, conjunto que hay que revisar a partir de esas últimas reformas que se han hecho. ¿Qué otras cosas serían interesantes, posibles? Pero esto implica un diálogo, una concertación y por eso, Rocío, tampoco me quisiera adelantar a señalarle algunos mecanismos o algunos temas. Bueno, doctora, una constitución de 35 años, la pregunta es, ¿el mundo nos está mirando? Mire, Rocío, el mundo nos está mirando. Siempre Colombia ha sido un referente en derecho constitucional. Las decisiones de la Corte Constitucional son observadas, admiradas y replicadas en el mundo. Rocío, en este año en particular, que celebramos incluso hoy 4 de julio, pero vamos a hacer un evento el 6 de julio, el lunes, en el externado, tenemos un Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se va a realizar en Bogotá, en el externado. Es un congreso muy importante y reúne a más de 2.000 expertos en todos los temas que tienen que ver con los retos del constitucionalismo moderno y todos los desafíos actuales. Que hayan elegido a Colombia como sede, pues es también un trabajo, por supuesto, del externado, pero también tiene que ver con el reconocimiento global al trabajo de nuestra Corte y el ejemplo que le ha dado la Corte al mundo. Nuestras sentencias, como le digo, han sido citadas por distintos tribunales Como por ejemplo, constitucionales. ¿cuáles? Como por ejemplo, ¿cuáles? Le voy a poner dos ejemplos que tengo acá en el radar. Mire, la figura del estado de cosas inconstitucional ha sido una figura que ha sido trasladada casi que igual en su totalidad a Brasil. Brasil ha incorporado la figura, la ha manejado en los mismos términos de la Corte y ha sido una inspiración para resolver esos problemas estructurales que aquejan a Brasil. Ecuador es otro país que también lo ha tomado, mecanismos como el estado de cosas inconstitucionales, pero también diferentes formas de resolver en nuestras providencias. Le pongo otro ejemplo que tengo. Se ha citado en Europa, por ejemplo, han hecho varias citas sobre esas sentencias que nosotros proferimos cuando en cartas le explicamos a los niños cuáles son sus derechos y qué pasó en el caso y cómo lo resolvimos. Lenguaje claro, lenguaje directo hacia los niños. Otro ejemplo que le pongo, en materia de derecho interamericano, nos han citado muchísimo en lo que tiene que ver con el derecho al cuidado, que hemos sido también pioneros en determinar ese derecho y cómo incide en la sociedad la labor del cuidado. Así muchos otros ejemplos, Rocío, pero le podría mencionar muchísimos más. Y por esa razón también
Este año, aparte del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, el encuentro que va a tener la jurisdicción de la Corte Constitucional, más bien, el encuentro de la Corte Constitucional a propósito de la jurisdicción constitucional que se hace todos los años, va a ser con este lema de la Corte Constitucional para el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar jurisprudencia comparada, cómo nos citan, cómo nos ven en otros países, también, por supuesto, qué hemos aprendido nosotros y qué podemos incorporar. Eso será en Bucaramanga en septiembre, pero como le digo, la mira es que el mundo está observando la jurisprudencia constitucional colombiana. Presidenta, pues muchas gracias por hacer este balance de los 35 años de una carta política que no me canso de decir, es la carta de navegación, es la carta de nuestros derechos a la que todos los días deberíamos acudir para revisar qué nos vulneran, qué no nos están vulnerando, cómo nos podemos defender, cómo vemos las instituciones. Pues doctora, muchas gracias y esperamos que sean muchos años más de una constitución que se robustezca más, que se fortalezca más, como usted lo decía en alguna charla, con más fallos, con más protección y con más respeto. Rocío, muchísimas gracias por el espacio. Este es un mensaje para todos los colombianos, es un mensaje de alegría, de celebrar los 35 años de una constitución política que ha sido muy sólida, que protege los derechos de los ciudadanos y que tenemos el deber de apropiar y de difundir. De manera que, Rocío, de nuevo mil gracias, muchas gracias a todo el canal Caracol y a toda la audiencia.